Entonces, Dale. vamos a estar como un poco, Ya casi terminamos. ok, Solo el ya casi terminamos, pero al principio vamos a estar un poco en otras. Ok, dale. Bueno, me pueden parar, ¿verdad? En cualquier momento. Igual, siempre les hago preguntas, espero que me contesten y que no estén dormidos frente a la pantalla. De hecho, si los que quieran activar la cámara y pueden hacerlo, lo agradecería también. Eso es algo que una vez un profesor dijo en una clase y yo no entendía por qué. Hasta ahora yo creo que ya uno entiende por qué. Realmente no es bonito darle en general no me gusta como charlar frente a solo la pantalla, digamos, pero bueno, es lo que hay, y es una ventaja también. Yo les hice esta clase de construcción de árboles filogenéticos. Realmente yo no soy experto en el tema. Sí he hecho varios a lo largo de mi corta carrera, digamos, me ha tocado hacer varios para diferentes cosas, proyectos científicos, artículos, pósters científicos y otras cosas. Entonces, pues algo sé. Entonces, probablemente si ya llevaron evolución, probablemente ya hayan llevado una clase o no sé, creo que no hay cursos como específicamente de esto, pero tal vez si ya llevaron evolución con Rafa y Chirras y toda esa gente, puede que hayan visto algo un poco más avanzado, pero bueno, igual siempre es bueno repasar. Y a los que no han llevado bueno, pues un curso de evolución, ¿verdad? O no son como biólogos de formación, tal vez haya conceptos nuevos, entonces por favor no tengan miedo de si no entienden algo, ¿verdad? O sea, díganmelo, o sea, para eso estamos, o sea, la idea es más bien es como intentar nivelar un poco, esa es la idea. Y la construcción de árboles filogenéticos está mucho basada en algoritmos matemáticos que definitivamente yo no entiendo y probablemente casi ningún biólogo o genetista va a entender, a menos de que haya llevado una formación en bioestadística, pero yo voy a intentar explicárselos a como yo lo entiendo, ¿verdad? Que esa es la idea. Entonces, lo primero, ¿verdad? Cuando hablamos de evolución, no sé si ya todos, yo supondría que ya todos llevaron evolución, o al menos lo están llevando, la mayoría llevaron algún curso. La evolución hace referencia, el término clásico, por así decirlo, es el cambio en las frecuencias alélicas de una población. La evolución como fenómeno se rige a partir de una población y no como un individuo, pero sin embargo nace a partir de un individuo. Es decir, un individuo tiene que diferenciarse de los demás para luego, por diferentes fuerzas evolutivas, afectar a toda la población. Lo que se conocen como fuerzas evolutivas son fenómenos que pueden cambiar las frecuencias alélicas de una población. Entonces son las mutaciones, que eso es como de lo que probablemente vamos a hablar más hoy, y es como la más basal, no voy a decir la más importante, pero sí la más basal, porque al final las otras tres dependen de la mutación. O sea, siempre tiene que haber una mutación para que se dé origen a una nueva variante, y luego por las otras fuerzas evolutivas es donde van a haber cambios en las poblaciones y van a evolucionar en conjunto. El flujo génico es prácticamente eso así, la misma palabra lo explica, ¿verdad? Es mover un pool genético de un lado a otro, una nueva variante, moverla de un lado a otro en poblaciones que antes tal vez estaban cerradas. La deriva génica hace referencia al azar genético, es un poco más sobre cómo cómo una variante que se generó por una mutación queda fijada en una población pero no está bajo el criterio de selección natural, que esa es la cuarta fuerza evolutiva, digamos que es como la que más se estudia, por así decirlo, y en donde cae mucho peso para poder explicar por qué las poblaciones se comportan como se comportan, o se han comportado evolutivamente hasta donde han llegado. Y la selección natural, ¿verdad? Es un proceso en el que una fuerza externa, puede ser ambiental, puede ser eh, tanto biótica o biótica, genera una presión selectiva sobre un grupo de organismos o un organismo y lo hace adaptarse al ambiente. Y los que logran adaptarse son aquellos que sobreviven y por ende aumentan sus frecuencias alélicas. La selección natural en realidad tiende a disminuir la variabilidad genética, pero la mutación y el flujo génico generan nuevas variabilidades genéticas. Entonces, una mutación puntual, ya ustedes saben qué es un cambio en un nucleótido de la secuencia de ADN. Por ejemplo, ahí una timina pasa a ser una citosina y eso puede pasar en cualquier secuencia, en cualquier lado del genoma. Los árboles filogenéticos al final se utilizan como una representación gráfica para intentar mostrar o intentar
descifrar cuáles eran las relaciones o cuáles fueron las relaciones evolutivas que siguió un grupo de microorganismos para llegar hasta donde están hoy. Los primeros árboles, de hecho, el primer árbol filogenético no fue de Darwin, fue de Lamarck, pero era una cosa rarísima que yo nunca la entendí, pero Darwin en su libro de El origen de las especies publicó ese árbol. eh, y fue como intentar demostrar, digamos, como su teoría de la selección natural y con todo esto, por ejemplo, de los pinzones, de cómo algunos pinzones, dependiendo de la alimentación que tenían, ¿verdad? Desarrollaban un pico diferente. Es lo que intentaba, bueno, lo que intentó poner en el árbol era como, bueno, yo tengo un grupo, el grupo B, por ejemplo, que probablemente tiene un ancestro en común y por eso es que son más similares entre ellos. Darwin no sabía nada de genética, ¿verdad? O sea, era contemporáneo con Mendel, pero nunca llegaron a cruzarse. No sé si todos sabían eso, digamos. Entonces, bueno, pues creo que en algún momento intercambiaron un par de cartas, pero nunca como para sentarse a tomarse las birras y desarrollar algo que probablemente hubiera tenido más impacto en la historia, ¿verdad? Pero entonces Darwin logró llegar como a esa teoría de que hay un ancestro en común, o sea, es decir, los caracteres son, eso es lo que yo interpreto de un árbol, ¿verdad? Los caracteres serían en un grupo hereda a partir de un ancestro, pero no sabía, por así decirlo, no sabía que existían los genes. Entonces, hoy en día los árboles filogenéticos se pueden usar para muchísimas cosas. Por ejemplo, ahí esos sí, los árboles sirvieron para demostrar que las arqueas se creía antes que estaban más cercanas evolutivamente a las bacterias, porque igual son organismos procariotas, unicelulares, y se vio que no, que en realidad las arqueas estaban más cerca evolutivamente de los eucariotas, es decir, comparten un ancestro común más reciente que con las bacterias. Entonces, ya luego lo que estaría aquí sería el LUCA, que LUCA son las siglas en inglés para el ancestro común, el último ancestro en común, por así decirlo, o más bien el primer ancestro en común que hubo. O sea, el primer organismo vivo que se generó, ese fue el que dio origen a todos los demás, ese es LUCA. Entonces, eso es como un poco de qué es un árbol y para qué sirve. Pero bueno, hoy en día, ¿verdad? ¿Para qué podríamos crear un árbol ustedes? Esto es más que todo enfocado pura investigación. Pueden usarlo para identificar especies, pueden usarlo para identificar la relación entre dos o más especies, para discriminar cepas, por ejemplo, es muy común en microorganismos. A veces tenemos E. coli. E. coli tiene cientos de cepas reportadas, cepas que son más patogénicas que otras, cepas que no son patogénicas, más ambientales. Entonces se pueden hacer eso para discriminar una población de una misma especie, digamos, aunque tendría que yo muestrear muchos individuos de una población y eso puede salirme caro hacer un árbol. A veces hay otros análisis más de genética de poblaciones que sirven, pero igual un árbol se puede utilizar para eso. Ahí yo les puse un ejemplo más, ahí les puse varios ejemplos que he hecho yo ahora para que los veamos. Y algo que se puede utilizar bastante bien, los árboles en realidad, sí, árboles filogenéticos también se pueden hacer consecuencias de proteínas. Ya vamos a hablar un poco de la diferencia, pero entonces podríamos usarlo para describir variantes nuevas, es decir, una variante de proteína nueva que tal vez yo no he logrado aislar la proteína como tal, la parte química, pero si el material genético me dice que las variantes son suficientemente diferentes de las que yo conozco, por ejemplo, podría estar buscando un nuevo antibiótico. O sea, los genes me dicen que ese antibiótico va a ser muy diferente. Entonces ya en base a eso yo ya después puedo intentar expresarlo y aislarlo. Igual así con un montón de moléculas más, todas las que se les ocurran enzimas que pueden ser útiles en la vida como tal. Entonces, hacer un árbol de genes es como lo más tradicional. Se aprovecha uno, tiene mayor número de caracteres, porque por cada 3 nucleótidos de ADN tenemos un aminoácido, ¿verdad? Entonces vamos a tener más variantes que analizar, por así decirlo. Los cambios en una secuencia de nucleótidos pueden no verse reflejados en las proteínas. Ustedes saben que el código genético es degenerado. Eso quiere decir que en general hay muchos nucleótidos que ponen una misma proteína. Entonces yo podría tener, un mismo aminoácido, perdón. Yo podría tener una secuencia de aminoácidos totalmente igual, pero cuando veo la de ADN puedo tener cambios y eso me puede dar información evolutiva, digamos. Los organismos no tienen la misma distribución de nucleótidos. Generalmente cuando se hacen análisis con genes, se busca utilizar genes que no estén bajo selección natural o que tengan poca selección. ¿A quién se le ocurre por qué? Se vale batear, digamos, por cambio, no entendí.
A ver, Si puede repetir. ajá, digamos, generalmente cuando se hacen árboles filogenéticos basados en genes, se buscan genes que no estén bajo presión selectiva, bueno, selección natural. Esta pregunta puede ser un poco más enfocada a los biólogos, digamos, o sea, ¿por qué, a menos de que la pregunta ya yo esté buscando un gen específico, que bueno, es una proteína que sí está bajo selección, pero cuando yo quiero ver las relaciones evolutivas de los organismos, cual sea, yo utilizo genes que generalmente son conservados y que no están bajo selección natural? ¿Por qué creen que puede ser? O sea, Pueden ser más, digamos, abundantes. O sea, es como más común entre todas las poblaciones. eso Puede ser puede, más trazable, digamos. ujú, sí, tiene que Es ver por con, la poliploidía. perdón. Por la poliploidía sería. La poliploidía es un punto, sí, de hecho, o sea, generalmente se usan copias de genes que sean de una única copia, sí, se llaman single copy core genes, eh, que sea trazable, sí, o sea, tiene que ser un gen que definitivamente esté en todos los organismos, que tenga regiones conservados, pero lo que buscamos principalmente, si yo selecciono un gen que está bajo selección natural, ese gen va a tener, cuando yo ponga todos los microorganismos, por ejemplo, si me ocurre para la melanina, el gen de la melanina, o sea, no es lo mismo nosotros que estamos aquí, que tenemos cierto nivel de sol, ¿verdad? Hay poblaciones que están más en los altos, en las montañas, que están full, entonces la tasa de evolución de ese gen va a ser altísima probablemente, no va a ser una tasa constante en mi población y en esa población y probablemente no va a ser lo mismo en primates más basales. O sea, las tasas de mutación, o por así decirlo, no, las tasas de evolución es el término adecuado, buscamos que sean constantes entre los organismos. Por eso usamos genes que no estén bajo selección, como por ejemplo los genes ribosomales o el COI. O sea, son genes que funcionan tan bien y están en un ambiente como tan cerrado que si funciona, ¿verdad? Él se va a mantener funcionando igual y más bien una mutación ahí, más bien va a ser perjudicial y puede generar enfermedades y por ende no se hereda. Ese es como el principal motivo. Si hacemos árboles de proteínas, sí ya estamos buscando eso mismo, la selección. Yo puedo intentar explicar cómo ha evolucionado una proteína bajo una población que ha estado bajo cierta selección que yo conozco. Por ejemplo, eh, bueno, lo que pasa es que a veces es difícil, ¿verdad? Porque sabemos que muchos de los rasgos fenotípicos no se basan solo en un gen, ¿verdad? O sea, hay muchos genes involucrados, pero lactancia en tiempos de guerra, por ejemplo, que se sabía que las mujeres que podían aumentar el periodo de lactancia a sus bebés y esa generación tendía a sobrevivir más, porque como no había comida, podían alargar el tiempo de lactancia, entonces les daba mayor sobrevivencia. Entonces yo podría estudiar genes que yo sé que están relacionados con ese rasgo fenotípico bajo esa población. Entonces podría hacer árboles de esas proteínas y probablemente voy a ver que esas tienen van a diferenciarse de las demás, que estaban bajo selección. Y asimismo, entonces nos pueden ayudar a buscar nuevas moléculas. O sea, yo de hecho lo hice bastante con antibióticos, con genes que estaban relacionados con producción de antibióticos. Entonces, para buscar nuevos antibióticos y ya luego buscar las proteínas y estudiar las relaciones evolutivas a nivel fenotípico. Sí. Para generar árboles hay métodos basados en caracteres, estos ya no se usan, o sea, realmente si ustedes buscan un artículo, o sea, si ustedes ven artículos científicos modernos, por así decirlo, de lo que sea, si ustedes encuentran un árbol que usó parsimonía, o fue en una revista demasiado mala, o no sé, o sea, pero realmente yo nunca he leído uno, digamos, o sea, ¿por qué? Porque estos hacen árboles basados en sí, en las diferencias de caracteres entre todas las secuencias, pero no toman en cuenta se me fue el nombre, los modelos evolutivos. Quiere decir que, por ejemplo, puede que dos secuencias tengan una C o una citosina, pero una de esas secuencias pasó de citosina a timina y luego se devolvió de timina a citosina. O sea, eso es posible. Eso es llegar a un mismo rasgo, pero haberlo hecho por cosas distintas. Entonces, eso lo que quiere decir es que no toma en cuenta la homoplasia. La homoplasia es un término que agrupa convergencia y paralelismo, evolución.
quiere decir que es cuando dos organismos llegan a a un mismo carácter o a un mismo rasgo, pero por rutas distintas. Cuando los organismos son homólogos es porque heredaron el mismo carácter de un ancestro en común. Cuando los organismos son, bueno, o sea, o hay homoplasia o son convergentes, quiere decir que había un rasgo inicial, ese rasgo cambió, en toda esta rama hubo cambios, llegaron a B, y este otro organismo también tuvo cambios y llegó a B, pero los cambios son independientes, porque no los heredaron de su ancestro en común. Entonces, los árboles que usan parsimonia no toman en cuenta los cambios, los modelos evolutivos de los cambios de nucleótidos, simplemente lo hacen por las diferencias en carácter. Entonces, por eso es que ya yo nunca he visto uno, digamos, y probablemente ya no se utilizan. Luego vienen los árboles que sí toman, bueno, los métodos, en realidad serían como métodos de agrupación o de cladogramas que sí utilizan los modelos evolutivos para hacer el análisis. Es mucho más fácil que una adenina pase a ser una guanina y que una citosina, una timina y viceversa las dos, a que cambien de una guanina a una citosina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay purinas y hay pirimidinas. Las purinas son las que tienen doble anillo aromático y entonces obviamente van a ser más similares entre ellas. Entonces es fácil que una adenina pase a una guanina. O sea, esto es más probable, las transiciones, se conocen como transiciones, siempre van a ser más probables que las transversiones. Entonces, eso es lo que toma en cuenta el modelo a la hora de hacer los árboles. Entonces, para él poder calcular cuál carácter es más ancestral que el otro y cuál es más probable, tiene que tomar en cuenta eso, la probabilidad de que un nucleótido cambie hacia otro. ¿Ok? Entonces, aquí voy a intentar explicarles lo que es la maximum likelihood o máxima verosimilitud. Por ejemplo, yo tengo 4 secuencias que me interesan. Son totalmente iguales, o sea, su identidad probablemente sea el 99.9% y hay un único nucleótido que cambia. Tengo un SNP. Entonces, por ejemplo, tengo una citosina, 2 timinas y una guanina. ¿Qué es lo que hace el maximum likelihood? Él plantea un árbol, siempre va a plantear árboles y me va a decir, tengo que tener un ancestro en común que dio origen a esas 4. Probablemente como estas dos, no, probablemente no, como estas dos tienen un mismo rasgo, entonces ellas dos van a tener un ancestro en común más cercano. Entonces, X y Y puede ser cualquier base, cualquiera de las 4 bases por igual. Un ejemplo, o sea, aquí tenemos, el libro decía, por ejemplo, eso está en el libro, digamos, que yo le subí. Este libro es bastante amigable. De hecho, yo ya he leído ese libro, la primera vez que me mandaron a hacer un árbol, hace muchos años, me mandaron a leer ese libro. Yo he leído como un manual un poquillo, una versión un poco más vieja, ahora vi que hay uno más nuevo, entonces, tal vez si alguna vez tienen que hacer un árbol, no tienen que leérselo todo, pero ahí hay información de cómo hacerlo, digamos, es Made Easy, es como for dummies, pero una forma linda de decirlo, digamos. Entonces, a mí me funcionó. Pero entonces hay como 16 posibles árboles con solo estas 4 secuencias, ¿verdad? O sea, perdón, con 4 nucleótidos diferentes, en 4 secuencias. Hay como, eh, regálame un momentito que me están llamando la jefa. Ya ven. Ya, perdón. Entonces, tomando 4 secuencias que únicamente tienen un polimorfismo, ¿verdad? O sea, en un nucleótido,
Hay 16 posibles opciones de árboles. Entonces, ¿qué toma en cuenta la máxima verosimilitud para poder calcular cuál es el mejor árbol? Por ejemplo, aquí hay un escenario hipotético, entonces él calcula, bueno, aquí voy a poner una adenina. Él va a probar con todas las variantes, ¿verdad? Y aquí voy a poner una timina. Entonces, primero tengo que calcular la probabilidad de que esto sea una adenina. Esa siempre va a ser 25, porque pudo haber sido cualquiera de las 4 nucleótidos. ¿Ok? Entonces, luego, tengo que calcular la probabilidad de que una adenina se convierta en una guanina. Y eso ya lo hace basado en los modelos evolutivos. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué es más probable de que pase una guanina? Le va a asignar un peso, digamos, dependiendo de si es una transversión o si es una, se me fue el nombre del otro, eran transversiones y transiciones, dependiendo de si es una transición o una transversión. Entonces, por ejemplo, de timina a guanina es una transversión, o sea, debería tener un porcentaje más alto de que si hubiera sido de guanina a citosina. Entonces, luego tiene que poner otro valor acá, aquí puso una T. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, perdón, ¿cuál es la probabilidad de que pase de adenina a guanina? Luego, ¿cuál es la probabilidad de que pase de adenina a citosina? ¿Cuál es la probabilidad de que pase de adenina a timina? ¿Y cuál es la probabilidad dos veces de que pase, de que se mantenga como timina en realidad? Probablemente mantener un carácter es más probable que mutarlo. Entonces, esos valores obviamente van a ser más altos. Ustedes saben que conforme más multipliquemos probabilidades, en realidad se hacen más pequeñas. Entonces, así es como va a ir haciendo el cálculo de la probabilidad en conjunto, por así decirlo. Aquí hay otro escenario. Podría ser una guanina, de que guanina se mantenga como guanina, pues probablemente se baja. Luego, ¿cuál es de que guanina citosina? Y aquí hay una adenina, entonces adenina, timina, entonces tiene que calcularlo dos veces. Para mí, lo más probable hubiera sido una timina acá. La timina se mantuvo en dos organismos y mutó dos veces por separado. Y de hecho, de timina a citosina es fácil, o sea, debería ser un valor bajo, pero ya de timina a guanina, pues no tanto. Pero para mí ese es el que, yo no hice todos los cálculos de los 16 posibles opciones, digamos, pero uno intuye, digamos. Entonces, el algoritmo se encarga de eso. O sea, el algoritmo se encarga de que nosotros no tengamos que pensar cuál es más probable que el otro. Él ya tiene la información, tiene todas las secuencias, y en base a eso es que se crean los árboles. Sí queda un poco claro, por lo menos. ¿Cómo que sí? Bueno. La inferencia bayesiana es una cosa muy rara. O sea, no rara, simplemente es diferente. ¿Por qué? Porque en general, bueno, por ejemplo, nosotros los biólogos estamos acostumbrados a la estadística probabilística, que se basa en muestrear una población y en un conjunto de datos, asumir las probabilidades de toda la población. La inferencia o la estadística bayesiana o inferencia bayesiana se diferencia porque tiene una probabilidad a posteriori que se basa en una distribución a priori. Entonces, en general, lo que uno hace es que tiene que darle un set de datos primero. Es como, no es lo mismo, pero yo lo veo como un tipo de machine learning más viejito. O sea, yo le tengo que dar un set de datos para que la estadística plantee una distribución, porque no todos los datos, esa es otra cosa. Ahora, la estadística paramétrica que uno suele hacer asume que la distribución de los datos es normal. Después hay estadística no paramétrica que cambia eso, pero entonces la estadística bayesiana, yo le doy un set de datos, él genera una distribución, esa distribución se llama distribución a priori. Luego le doy el set de datos de la población que ya ahora sí yo quiero medir. La distribución a priori tiene que estar como comprobada primero. Y luego le doy las probabilidades. Entonces esas tres cosas juntas se meten en el teorema de Bayes, que ya son fórmulas matemáticas, y se crea la distribución a posteriori. Y en base a la distribución a posteriori, yo puedo calcular cuál es la probabilidad, ahora sí, de que un evento suceda. Entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, busca calcular la probabilidad de que un árbol sea correcto, basada en una serie de datos y modelos previos. La distribución a priori va a ser todos los escenarios probables de un cladograma. O sea, todas por igual, sin tomar en cuenta los modelos evolutivos. Luego le pongo mis datos, que son las secuencias, y además, ahora sí, la probabilidad aquí van a ser todos los modelos evolutivos
en donde yo asumo que cuál es la probabilidad de que una G cambie a T, una C cambie a T. Entonces es como una versión mejorada del Maximum Likelihood, nada más, y por algoritmos diferentes. Eso usa el algoritmo que usa la inferencia bayesiana se llama cadenas de Markov de Monte Carlo, por la persona que lo describió. Y realmente eso lo que hace es una serie en cadena que tiene un árbol inicial, un árbol madre, por así decirlo, aplica todo el conjunto de datos que él tiene y las probabilidades, crea un árbol nuevo y calcula la probabilidad de que ese árbol sea más probable, basado en la distribución a priori y los datos. Si el árbol es más probable, entonces crea otro con cambios, es decir, va generando cambios, va generando un árbol tras otro. Si no es más probable, se devuelve al árbol anterior y empieza a generar otras ramas. O sea, es complejo, o sea, yo sé que puede sonar muy abstracto, digamos, definitivamente yo no sé la teoría estadística de esto, o sea, probablemente habría que ir a la escuela de estadística o incluso un curso de inferencia bayesiana, pero la cosa es, lo que quiero que vean es, si en algún momento leen un artículo, digamos, de una inferencia bayesiana o lo van a hacer ustedes, que entiendan eso, digamos, que se generan a generaciones de árboles, y de hecho es uno de los parámetros que uno elige a la hora de crear un árbol por inferencia bayesiana, hay que decir cuántas generaciones, dependiendo del set de datos, me puede requerir más o menos generaciones de árboles, estamos hablando de millones, y utiliza las cadenas de Markov, es simplemente el algoritmo por el cual logra diferenciar si un árbol es mejor que el otro que creó. Y en base a todo eso es que crea el mejor árbol para intentar concluir la hipótesis. Igual hoy no vamos a hacer no vamos a hacer inferencia bayesiana. Antes se hacía con un programa que se llama Mr. Bayes, que era súper tieso, o sea, era horrible. Ahora hay un programa que se llama Beast, Beast 2 de hecho, creo que se llama, pero también hay muchas herramientas en línea. Yo ahora les puedo pasar un link en donde usted nada más sube el archivo ya alineado, que eso es lo que vamos a generar hoy, y él le hace el árbol. Entonces lo pueden hacer en línea, digamos, ahora es súper fácil, digamos. Pero sí es como, realmente en los artículos hoy en día lo que uno ve es o inferencia bayesiana o máxima verosimilitud. Realmente no hay diferencia entre una y la otra. O sea, no, si vos mandas en una revista uno o el otro, no te podrían decir como no, es que tiene que hacer inferencia bayesiana o no, es que tiene que hacer máxima verosimilitud. No, probablemente te pueden criticar otras cosas como el número de bootstrap, el número de réplica, bueno, de réplica de generaciones de árboles que quemaste, o sea, más relacionado con los parámetros, pero no, cualquiera de las dos es totalmente válida. Entonces esas dos son las que se utilizan. Hoy vamos a hacer máxima verosimilitud porque es un poco más sencillo. Entonces, ¿cómo se construye un árbol? Lo primero que vamos a necesitar son genes neutrales, ¿verdad? Porque vamos a ver ahorita cómo intentar ver relaciones evolutivas, que era lo que les estaba explicando. Algunos son, por ejemplo, el 16S se usa en bacterias, es como el universal, aunque hay otros también. El 18S se puede usar en muchos eucariotas. El COI también se utiliza en eucariotas. Cuando son plantas, por ejemplo, van a tener que buscar ADN de cloroplastos. Las mitocondrias y los cloroplastos son organelas ancestrales, que bacterias que quedaron ahí metidas y que se quedaron para siempre. Entonces, están tan encerradas y como tienen su propio genoma, ese genoma está mucho menos expuesto a mutaciones que el genoma del organismo como tal, el nuclear. Entonces, por eso es que se utilizan bastante, porque tienden a ser bastante estables. Y los genes ustedes de la tarea va a ser que hagan un árbol de lo que ustedes quieran. Entonces, lo que pueden hacer es basarse en un artículo. O sea, busquen un artículo del bicho que a ustedes les interese. Y es más, pueden hacer el mismo árbol del artículo si les sale, porque generalmente los artículos tiran las secuencias. Si es muy largo, pues pueden ahorrar un par de secuencias, no completo, pero pueden intentar replicarlo. Eso puede ser una buena práctica, digamos. Los artículos deberían darles a ustedes toda la información necesaria para que ustedes puedan replicar toda la metodología. Entonces, eso podría ser una buena práctica. Y es importante siempre tener un outgroup taxonómico. Eso va a ser una especie, un organismo, que me va a servir como base para plantar la raíz del árbol. Entonces, tiene que ser un grupo diferente a los que yo quiero estudiar. Entonces, por ejemplo, el árbol el que le subió y que le subí como unas, no sé, 8 o 9 secuencias, es de bacterias. Entonces, yo para outgroup utilicé una arquea, porque como yo tenía bacterias de clados muy diferentes, entonces lo más lejano, digamos, y cercano a la vez, o sea, lo que está fuera del grupo, pero más cercano, es una arquea.
Si yo, por ejemplo, voy a hacer un árbol solo de una familia de bacterias, lo que puedo hacer es utilizar otro genoma de otra familia, que yo sé que es diferente. Entonces, eso le sirve a la hora de hacer del algoritmo porque él me va a decir, ah, esto es lo más diferente, esto es lo más basal. Entonces, a partir de aquí, como esto es lo más basal, empiezo a recrear los cambios evolutivos y veo que es más derivado que qué. Entonces, la presentación se la subí para que cuando estén haciendo el ejercicio puedan como, o sea, seguir los pasos. Intenté como que pudiera tener como todos los pasos. Lo primero, ustedes se van a ir al Gymbank. No sé si ya, sí, cuando hicieron lo de Blast, no me acuerdo si lo hicieron aquí, pero ustedes ponen Gymbank en Google y ya les va a salir. Aquí van a poner nucleótidos. Hay varias opciones. Ponen el nombre del organismo que ustedes quieren buscar y ponen el gen que quieren buscar. Entonces aquí yo busqué Citrobacter y busqué 16S. Entonces, aquí el primero que me sale es todo el genoma, entonces este no me sirve. Porque vean que pesa 5 megas, o sea, es demasiado. Generalmente ustedes tienen que buscar en la literatura cuánto anda más o menos, pero por ejemplo el 16S anda entre 1300 a 1400 lo que se logra secuenciar. En realidad por eso dice, creo que a veces dice parcial, ajá, aquí dice parcial porque es más grande, pero si yo lo mando a secuenciar con Sanger, que es la tecnología que ustedes más adelante van a ver cómo, en qué se basa, yo puedo secuenciar más o menos 1400 porque pongo como unas 800, 900 de un lado, 800, 900 del otro, pero tiene que haber una región que se traslape para yo poder hacer el match, entonces me queda de ese largo. Por eso es que quedan como generalmente todas las secuencias las van a ver alrededor de acá. Cuando ya dicen, ah, esta me sirve, y vean que aquí hay cepas y todo, pero realmente, dependiendo de la pregunta, las cepas no importan. Ustedes se van aquí donde dice FASTA y eso les va a dar esto, que es la secuencia. Les va a dar el nombre. Los archivos FASTA son un tipo de formato que va a tener esta corcheita aquí, el código de la secuencia y la información. Entonces, y abajo, todo seguido, va a ser la secuencia de nucleótidos. Entonces ustedes agarran esto, todo lo copian y lo pegan en un bloc de notas, normal. Abren un bloc de notas y le dan pegar. Yo siempre recomiendo quitar los espacios y los puntos. Y pueden poner un guión bajo, que es como está en el archivo. Si lo revisan el archivo FASTA que yo le subí, eso es porque Mega no tiene problemas, pero otros programas que tal vez vayan a utilizar después, ya más en la parte de informática, no acepta esos caracteres, no acepta ni espacios, ni puntos, ni guión normal. Casi que lo único que hace, bueno, puntos a veces sí, pero casi que la mayoría que siempre es compatible es el guión bajo. Entonces es una buena práctica como irlo aprendiendo de ya, si en algún momento van a tener que meterse más en eso. Entonces ustedes combinan todas las secuencias y les tienen que quedar así. Entonces, el primer genoma, separado es por guión bajo, la secuencia y luego el segundo genoma. Todo eso en un mismo archivo de texto. O sea, lo pegan todo junto, de todas las secuencias que ustedes quieran analizar. Y una vez tienen ese archivo, vamos a ir a hacer el alineamiento. El archivo lo vamos a abrir con Mega. Ahora, esto se hace aquí en Data y le dan Input File. Ahorita yo les enseño. Y al inicio, él me va a leer todas las secuencias así. Vean que todo está desacomodado. ¿Por qué? Porque aunque los primers se pegan, aunque sean los mismos primers de una bacteria a otra, de un organismo a otro, o sea, las secuencias tienen inserciones y tienen deleciones, tienen duplicaciones. O sea, bueno, que es un tipo de inserción en realidad. Entonces, obviamente no me va a calzar. Si yo alineo, que eso fue lo que vimos cuando ustedes suben una secuencia al Gymbank, o sea, él lo que hace es alinear. Un alineamiento es prácticamente acomodar esto de aquí arriba. Tengo que poner la secuencia de arriba con la de abajo y encontrar una forma de calzar para que ahora sí todas las Gs juntas, o sea, queden totalmente alineados. Hay dos algoritmos para alinear en Mega, Mosul y Clostal. Clostal se hizo primero y es más lento y está basado como en árboles. Y Mosul fue como más rápido, está basado en Camers, que los Camers son como continuaciones de secuencias. No me voy a poner a explicar eso porque realmente creo que no. Primero, yo no lo entiendo del todo bien, siendo totalmente honesto, o sea, es demasiado complicado y requiere demasiado conocimiento estadístico para poder comprenderlo al 100% y después no va a hacer una diferencia en ustedes, digamos, o sea, no, de hecho, ninguno de estos dos se usan casi, realmente el que se usa es MAF. Podríamos alinear en MAF afuera y importarlo, pero ya que estamos en Mega, hagámoslo con Mega. Con Muscle, realmente todavía he visto artículos que usan todavía que es como del 2004, que eso es viejo, pero en esta área es reciente, digamos.
Entonces, no hay ningún problema, digamos. Un árbol sencillo podría alinearse con Muscle y no deberían tampoco tener como problemas de un revisor. Entonces, para poder alinear las secuencias, una vez ya las tenemos aquí, nada más le damos aquí en el musculito. Y el musculito ahí me va a preguntar un par de cosas que ahorita las vamos a ver, pero y para alinear con Crustal se va en este otro. Y de hecho, vean las diferencias. Por ejemplo, esta es la misma región. La primera diferencia que yo veo es aquí, los gaps. O sea, Muscle me está dando más gaps. Un gap es la ausencia de un nucleótido en una secuencia. Cuando yo tengo aquí un guión, quiere decir que aquí un nucleótido o se perdió o más bien fue que en las otras secuencias se introdujeron esos nucleótidos. Entonces, y vean que Crustal me los quitó. Entonces, Crustal es más conservador y de hecho él penaliza más los gaps. Eso se llama penalización de gaps. Cuando yo reviso estas dos secuencias, que son las que me están metiendo como una inserción, o sea, evolutivamente ahí pudo haber sido que esta secuencia es más ancestral y luego se perdió, o es más derivada y luego se introdujo. Cuando yo la reviso, estos son Streptomyces y Streptococcus. Ambas de esas bacterias son gram positivos. Todos los demás son gram negativos. De hecho, no se sabe qué fue primero, si los gram positivos o los gram negativos. Hay varias teorías, pero creo que apunta más hacia que se perdió la pared de peptidoglucano. Entonces, probablemente los gram positivos sean un poquillo más basales. Entonces, ¿por qué aquí a mí me dolería quitar esas secuencias? Porque yo sé, o sea, al yo reconocer estos grupos, yo sé que estos grupos, estos dos sí son diferentes de los demás. Entonces, tiene sentido que que esta inserción aquí, o sea, que esta secuencia sea real. Y este algoritmo de alineamiento me la está quitando. Entonces, Muscle puede ser un poquito mejor en eso, ¿no? Después, si bien los modelos evolutivos tratan de explicar como el cambio de un nucleótido a otro, basado en la teoría, ¿verdad? En la teoría química de las secuencias, hay diferentes modelos, no hay uno solo. Hay un montón, de hecho. ¿Y a qué se debe esto? A que la frecuencia de tetranucleótidos, pues ahí lo escribí mal, perdón, o sea, las adeninas, guaninas, citosinas y timinas no son igual en todos los organismos. Por ejemplo, una E. coli tiene un 50% de contenido GC. Se dice contenido GC, pero entonces también es el contenido de adenina timina, porque es complementario, ¿verdad? Saccharomyces tiene 40% de contenido GC, por ende 60% de contenido de adenina y timina. Hidrosófila tiene 53% de contenido GC. Entonces, cada organismo, o sea, cada grupo de organismos tiene contenido GC distinto. Entonces, yo no puedo asumir que los mismos modelos evolutivos se aplican a todos los organismos. Si un organismo es demasiado rico en GC, es más probable que su secuencia haya evolucionado a partir de eso, de lo que ya tiene. Entonces hay que elegir el mejor modelo evolutivo. En Mega nos vamos a ir a modelos. Cuando ya tengamos el archivo, él nos va a preguntar si es de nucleótidos o de proteínas. Le vamos a dar OK. Aquí como es 16S no hay AN ribosomal. Entonces le vamos a dar estándar y nos va a dejar elegir bueno, un método. Vamos a usar que es el network joining, que es como el más usado. Por ejemplo, aquí nos pregunta si queremos hacerlo para todas las posiciones de los codones. O sea, eso tiene influencia, ¿verdad? También, porque como lo mismo, el código genético es degenerado, y el tercer nucleótido de un codón tiende a variar más, ¿verdad? Y por eso es que aunque yo lo cambie, cada vez el aminoácido se mantiene. La disposición de aminoácidos en los organismos no son iguales. Entonces también eso influye también en los cambios en los nucleótidos. Entonces son varias cosas que por eso es que hay que elegir un modelo evolutivo adecuado para nuestras secuencias. Entonces yo le doy OK y él me va a decir, ahí hay un montón de modelos, él me va a decir cuál es el mejor. ¿Cómo lo hace? Basado en el criterio de Akai. ¿Quién se acuerda qué es el criterio de Akai de estadística? A ver, los biólogos. El que me diga tiene, es más, el que me diga tiene 20 puntos en el quiz de la próxima semana. El criterio de Akai, a ver si se acuerdan. No están dormidos. El criterio de Akai es un criterio estadístico basado en parsimonía
que lo que hacía, de hecho en biología no sé si se acuerdan, pero utilizábamos para hacer en los modelos lineales. Cuando uno hacía un modelo lineal, los biólogos tenemos a muestrear todo lo que vemos. O sea, está una mata ahí, tiene puntitos negros, contemos los puntitos negros y veamos si los puntitos negros se ven afectados por el cambio climático. Entonces, uno tiende a hacer un modelo evolutivo y tiende a hacerlo muy largo, o sea, con muchas variables. El criterio de acá y lo que intenta explicar es con qué menor número de variables yo explico el mayor porcentaje del modelo. Por ejemplo, si el R cuadrado que explica la variabilidad de la variable respuesta, yo con 10 variables tengo 97 y yo le quité 5 y me quedé con 96.5, tiene más peso mantener solo 5 variables porque me están explicando exactamente lo mismo que meter 10, que además me va a aumentar la suma de cuadrado de los residuales. A mí me metí un poco más en estadística, pero ustedes deberían haber llevado algo así. Entonces, estos utilizan lo mismo. Me está diciendo cuál es el modelo evolutivo que me está explicando mejor en base a hacerlo más sencillo. Y el B y C es lo mismo, pero es una variante bayesiana. Dígame, Alejandro. Es como un muestreo de aceptación. Sería lo, No te escucho. Da un chance para ver si fue es que... como un muestreo de aceptación. Ya, ahora sí, dime, a ver. Es como un muestreo de aceptación, lo que se hace en esa parte de acá, ¿De qué, perdón? de aceptación. No conozco ese O sea, que usted término. busca el mínimo, se busca el mínimo cantidad que te represente toda la población. Este, Ujú. entonces se busca el error de y bla, 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 para ver cuánto es lo mínimo que tengo que muestrear. Y básicamente sería eso. Sí, o sea, como muy similar. No sé si el término es justamente eso, pero el concepto es el mismo, digamos. Se busca cuál es el modelo más sencillo de sustitución que puede explicar lo mismo, digamos, que todos los demás. Y bueno, el B dice, entonces, lo que buscamos es siempre va a ser el valor más bajo. Entonces, en este caso, me dice que es el TN93 más G. ¿Qué quiere decir esa G? Los datos generalmente se asumen que sigue una distribución normal, pero no siempre es así. Entonces, la G quiere decir que tiene que adaptar una distribución gamma. Entonces, ese gráfico que se ve ahí es una distribución gamma. Lo que dice es que no hay una media, por así decirlo, no hay una campana de Gauss en donde la mayoría de los datos se concentran y luego están los demás, sino que están más hacia un lado. Es decir, eso lo vemos más que todo cuando hay más nucleótidos, más de un tipo de nucleótidos que otro. Entonces, nada más el algoritmo va a usar ese tipo de distribución a la hora de hacer el análisis. Y a veces sale una I aquí, que es ahí, lo que representa es que hay varios sitios invariables. Es decir, yo tengo un gen, el 16 ese que les enseñé, esa secuencia era como de 1400, 1300, 1400 pares de bases. ¿Qué quiere decir si a mí me sale una I? Quiere decir que en ese gen hay regiones que evolucionan diferente. Y eso puede pasar, digamos. O sea, que es raro, porque generalmente un gen evoluciona igual, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si este gen no está bajo selección, el gen que está bajo selección es el de la par, o sea, y está lleno de acetilaciones para que se quite. O sea, simplemente por estar cerca, esa región que está más cerca está más expuesta a sufrir cambios, digamos. Cosas así, o si ahí a la par hay un transposón que anda siendo loco y que luego se están pegando cosas ahí, ese tipo de cosas pasan, digamos, no es tan común, pero sí puede salir eh, que el gen sea, que los sitios sean invariables. Entonces, ya ahora sí, lo que hacemos ya una vez alineamos es nada más nos vamos aquí a filogenia, vamos a seleccionar el maximum likelihood y, por ejemplo, aquí es donde elegimos primero el modelo. Con los modelos hay algo peculiar y es que, por ejemplo, aquí dice TN93, pero yo no sé qué es TN93 y realmente no encontré en Mega como una tabla como de conceptos como para ver cuál modelo es. Entonces, realmente, si ustedes ponen TN93 en modelo en internet, les va a decir el nombre del modelo, porque son las iniciales y el año. Entonces, TN93 hace referencia a Tamura Nei, que Tamura es uno de los chavalos que más estudió como esto, digamos, Tamura y Kimura, eran chinos ahí. Y tiene como muchos modelos. Y 93 es el año en el que creo que es el año en que lo escribió.
Entonces ya ponemos Tamura, le damos la distribución, que ya pusimos que es gamma, y ya podemos correr el árbol. Y el bootstrap es muy importante. Aquí lo vamos a hacer con 100, porque si ustedes le ponen 1000 va a durar como una media horita tal vez. Con 100 va a durar 1 minuto, 2 minutos, digamos. Pero el bootstrap lo que hace son remuestreos. O sea, el algoritmo empieza a hacer remuestreos de todas las secuencias y genera varios árboles. Entonces, un bootstrap de 8, bueno, 0.8, porque yo casi siempre lo veo en porcentaje, o de 80, quiere decir que de los 100 que él hizo, 80 quedaron en esa forma. O sea, ese clado quedó 80 veces. Entonces, eso me da seguridad. Clados con bootstrap muy bajos, quiere decir que o sea, que aunque se forma, la relación filogenética no es tan fuerte, entonces podría no ser cierta. Entonces, para yo saber si de verdad es así, generalmente lo que se hace es aumentar el número de muestras. Entonces, que aquí sería como el número de especies que yo le voy metiendo al árbol, o réplicas. Si yo quiero ver una población, entonces aumento el número de la población y veo a ver si ya le da fuerza como a esa rama del árbol. Y finalmente lo que se ve es algo como esto. Entonces es un árbol. Entonces estos valores aquí son lo que yo le decía del bootstrap. 61 es muy bajo realmente. Aquí buscamos arriba es más, arriba de 80, ojalá. Perfecto si está arriba de 90, digamos. Entonces quiere decir que 61 veces de las 100, estos dos organismos quedaron juntos en una rama. Entonces Citrobacter y Enterobacter, realmente los dos pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, los dos son coliformes fecales, entonces tienen como bastante relación, son especies distintas. Entonces, ¿por qué queda así como en 61? Bueno, porque si yo le meto, por ejemplo, si yo le empiezo a meter diferentes especies de Citrobacter y diferentes especies de Enterobacter, ya van a quedar en dos clados separados. O sea, aquí es que como el árbol, el programa no tiene tanta información, él asume que esos dos bichos podrían estar relacionados. Luego, por ejemplo, hay una Klebsiella, está E. coli, y esta que está aquí es un Enterobacteriaceae también de la misma familia, pero este no tiene importancia clínica, y este es más basal. Entonces, de hecho, si uno lo ve así, está como tipo outgroup de todos estos. Y luego hay otras bacterias que ya no están tan relacionadas, Vibrio, Pseudomonas, está más basal, y era lo que les decía, Streptomyces y Streptococcus están en un clado por aparte. Yo no puedo decir cuál de estos dos clados es más ancestral. O sea, si la línea está aquí paralela, es decir, aquí tengo una línea recta, yo no puedo decir que este es más basal que este, por ejemplo. Simplemente son clados independientes, que tendrán un ancestro en común. La que sí puedo decir que es más basal es esta, porque yo planteé la raíz desde aquí. Entonces, sí, esto es una arquea. No necesariamente más basal, simplemente aquí es más diferente. O sea, no tienen tanto que ver con esos organismos, digamos, es el que me sirve como output. Ya todo esto serían las bacterias, esto es un grupito de gram positivas, todas estas son gram negativas, y este grupito que está aquí son enterobacteriaceae, es una familia en específico. Entonces así es como se ven las relaciones, digamos. Se puede datar fechas con árboles, pero yo, por ejemplo, necesitaría saber de hace cuánto data este organismo, es decir, hace cuánto se originó. Entonces, en base a entonces, conociendo la datación de esto, que eso generalmente se hace con isótopos, ¿verdad? Entonces, para conocer como la edad, ya una vara más física y química, ya uno puede establecer con el árbol, en base, conociendo los modelos, cada cuánto puede estar cambiando una secuencia, ¿verdad? Un nucleótido a otro, ya yo puedo estimar más o menos la edad de los otros organismos. Pero eso, bueno, yo nunca lo he hecho, sé que se puede hacer, digamos, pero tengo que tener esos datos físicos para poder complementar el árbol. Son algunos árboles que yo he hecho, como los puse como ejemplo, digamos, o sea, como de qué aplicación se le puede dar. El BD es un quitridio, no es un hongo, pero es familia de los hongos ahí, como muy, muy basal, por así decirlo, un hongo muy, muy basal, que no, que hay gente que dice que no lo es, bla, bla, bla. Pero bueno, es un patógeno, bueno, muchos son ambientales, libres, están mucho en el agua, de hecho, pero este BD, Batrachochitrium dendrobates, ataca a las ranas. De hecho, se ha estipulado que ha sido junto con el calentamiento global, lo que hizo fue como aumentar el nicho del patógeno. Entonces, como aumentó la temperatura,
hizo más factible que él pudiera infectar a los anfibios. Y se cree que el declive de anfibios y la extinción más grande en un grupo de animales, de hecho, de la historia, se debe a este patógeno. Entonces, nosotros aquí habíamos estudiado una población de ranas de Costa Rica y habíamos aislado el BD, el patógeno, y la habíamos secuenciado. Ese árbol es por multilocus sequence typing, que multilocus sequence typing es agarrar varios genes y unirlos. Entonces yo no hago un árbol con un solo gen, sino que aquí usábamos como 8 o 9, no me acuerdo. Entonces, o 7, dice 7, sí, 7 marcadores moleculares en la figura. Entonces, los 7 se juntan y yo hago un árbol con los 7 genes. Entonces, lo que veíamos aquí es que yo usé cepas de referencia de SBD que ya estaban clasificadas. Por ejemplo, las del grupo verde era un grupo BDGPL2 que era como un grupo, el grupo más patogénico que había, como que tenía mayor virulencia, por así decirlo. Entonces era un grupo muy virulento, digamos. Las cepas que estaban en Costa Rica era como para intentar clasificarlas. Los árboles se pueden hacer circulares o se pueden hacer lineales, eso realmente no importa mucho, digamos. Queda más como mejor se acomoden. Este es uno, de hecho, de mi tesis de maestría, que ahorita no lo he terminado, pero igual lo puse ahí porque, o sea, tengo que arreglarlo y tengo que hacerlo más grande. Pero porque me gusta mucho como el resultado preliminar. Esos son aislamientos que yo hice del río Virilla, en 3 puntos del río Virilla. El color representa el sitio donde lo aislé. El sitio rojo, o el sitio 3, es el que está más contaminado y el sitio verde es el que está menos contaminado. Entonces, por ejemplo, yo primero lo usé, uno, para identificar las especies. Entonces ya yo veo esta de aquí y yo digo, esta es una Klebsiella varícola, subespecie varícola. Esta de aquí es una Klebsiella, pero Klebsiella pneumoniae. Esta también, estas 3. Este es un Citrobacter. Y estas de aquí, todavía no he terminado, pero sí hay un grupo que parece que son Shigella flexneri, y esta es otra, vean que está en un clado distinto de la Shigella flexneri. Entonces, podrían ser otra especie de Shigella a la que simplemente no he puesto en el árbol. Lo que pasa es que la base de datos, otra base de datos me decía que era flexneri, o sea que dentro de lo que ella tiene, lo más parecido era flexneri, pero ya cuando yo hago el árbol, no aparece. O sea, podría ser simplemente un serotipo de Flexneri no escrito, podría ser una nueva especie, no sé, realmente no me importa mucho, digamos, pero podría ser, dime algo. Y yo tengo una pregunta, es que, ¿sí me escucha bien ahora? Sí, ya ahora sí, era yo que tenía. Bueno. Yo encontré un artículo que yo anduve buscando sobre proteínas LEA en papaya, pero ellos mostraban como que, como que partían de dos juntas, dos proteínas, y la comparaban con Arabidopsis porque está supuestamente muy relacionado a papaya y Arabidopsis. Pero ponían proteína 1 aquí, proteína 2 por ejemplo, de la Arabidopsis de papaya, y de ahí tiraban el árbol. Entonces, todas las otras que se llevaban de ahí, como que salían de dos. Eso es posible, ¿sabe? Que se comparen dos al mismo tiempo y el árbol se crea. Escucha, nunca lo he visto, digamos. O sea, como a partir de 2 genes o 2 proteínas, vos decís, a menos de que Sí, haya sí, uno. exactamente. Habría que ver si fue nada más una edición del árbol. Si quieres, mandame el artículo y yo lo reviso y después te digo qué concluí, digamos. Pero puede ser nada más que editaron el árbol como para intentar explicar algo, digamos. Pero también puede haber sido una. Hay péptidos no ribosomales que no se originan, digamos, desde genes como tal, sino que se producen los péptidos y luego se combinan y se produce algo nuevo. O pudo haber sido una translocación de una proteína a otra, o sea, de un gen a otros quedaron pegados y en base a ahí se produjo la nueva proteína. Eso es, o sea, biológicamente es posible, pero tendría que ver como el árbol y leer como la figura para intentar entenderlo. Si quieres me lo pasas ahí a ver qué fue. Pero entonces, sí, estoy bien, Ok, te escucho. Sí, ¿me escucha? Sí. Oye, yo tengo una pregunta de que eso que dice la escala del árbol, 0,1, que entre los clados hay números, ¿eso qué quiere decir? Ajá. Sí, el número dentro del clado es el bootstrap. Y la escala es en tiempo, pero es en tiempo relativo, en realidad.
pero esa escala hay que ponerla, digamos, pero realmente no te da una interpretación, porque él lo que hace es el tiempo relativo, digamos, desde de una especie a otra, digamos. Entonces no tiene ni siquiera una unidad, pero igual la verdad es que nunca le he puesto como mucho cuidado porque nunca se interpreta, digamos, pero voy a buscar a ver bien como que a qué hace referencia y te lo digo en la próxima. Pero sí, y los Ok, números en este caso, uno puede poner varias cosas en los números, digamos, pero ahí lo que siempre usted va a ver, digamos, en los artículos es o el bootstrap, si está haciendo maximum likelihood, o la probabilidad a posteriori si está haciendo inferencia bayesiana. Si el árbol dice que fue hecho con inferencia bayesiana, entonces lo que se ve es la probabilidad a posteriori, que al final se interpretan los dos igual. Es cuántas veces de las réplicas que usted hizo en el análisis para generar el árbol, cuántas veces se creó esa rama o ese clado, digamos. Entonces, por ejemplo, aquí yo también pongo un límite. Si usted se pone a ver, ahí esta rama no tiene un valor. Eso también es válido. Cuando uno no le pone valor es porque yo determiné un límite y de ahí para abajo no lo pongo. Creo que el mío es 0.8 casi siempre. Entonces, ves, solamente se muestran las que están de 0.8 hacia arriba. Entonces, quiere decir que esta rama, aunque está ahí, esta división entre dos, realmente es una sola, por así decirlo. O sea, esos dos organismos no tienen suficiente diferencia o respaldo estadístico para establecer un clado. Listo, ok, gracias. con gusto. Pero entonces sí, o sea, el objetivo de este árbol era primero ver las especies. Entonces yo todavía este grupo no lo logro identificar como una Shigella flexneri, para mí no lo es. Si yo uso otra base de datos, o sea, si yo nada más hago un blast, por así decirlo, ya ustedes creo que ya saben que es un blast, a mí me dice que es Shigella flexneri. Entonces, en mi tesis o en el artículo yo podría dejarlo así porque realmente no me interesa a mí tanto conocer la especie, digamos. Sí, no, digamos, aunque sea Shigella para mí era suficiente. Pero bueno, en algún momento refinaré el árbol y podré ver si logro encontrar como qué especie es. Un árbol, digamos, o una descripción genómica generalmente no es suficiente para describir una nueva especie, incluso en microorganismos que a veces cuesta cultivarlos, digamos, obviamente. En bacterias así, generalmente hay que hacerle pruebas bioquímicas y en microscopía electrónica para hacer la caracterización completa. Pero entonces, aquí lo interesante de este árbol que yo vi es que, por ejemplo, aquí hay 5 cepas en este grupo y otras 5 aquí. Como las 5 están en un mismo clado y ese clado sí tiene un valor de 1, quiere decir que es un clado fuerte, a mí me dice que todos estos aislamientos tienen un origen evolutivo, o sea, tienen el mismo origen evolutivo, podrían ser cepas casi iguales, digamos. O sea, de hecho, el porcentaje del genoma de similitud de esas chiguelas es arriba de 99.5%. O sea, las variaciones son súper mínimas. Entonces, pero lo que vemos aquí en las barras es el número de genes de resistencia que tienen en sus genomas. Entonces, vean que las que están en el rojo, que son las que estaban en el sitio más contaminado del virilla, son las que tienen mayor número de genes de resistencia, a pesar de que evolutivamente son la misma cosa que las del sitio 1 y el sitio 2. O sea, probablemente sea la misma dicha, que conforme se fue moviendo en un gradiente de contaminación, fue adquiriendo más genes de resistencia. Y tiene sentido porque el numerito que está aquí adentro es el número de genes que están en plásmidos, que los plásmidos son elementos genéticos móviles. Entonces, sí, o sea, entonces eso es lo que yo quería ver, digamos, si el gradiente de contaminación eh, tenía más fuerza a la hora de definir los genes de resistencia que la historia evolutiva. Entonces, eso es lo que yo buscaba aquí, es como otra aplicación. Y este otro árbol es un árbol monstruoso, o sea, son 162, creo que eran 162 genomas, si mal no me acuerdo. Ah, y algo que me olvidó decirlo, y este en realidad no son árboles filogenéticos. En realidad se dicen que son árboles filogenómicos, porque para cada uno de estos árboles yo utilicé 71 genes. O sea, es decir, yo agarré 71 genes de todo el genoma, los agrupé e hice la filogenia con esos 71 genes. Y los 71 genes son primero, son de copia única y son genes conservados. Pero, por ejemplo, este análisis fue brutal porque son 162, esto es casi que todo el género Streptomyces, o sea, acá eran casi que la mayoría de genomas de Streptomyces que había disponibles. Y aquí lo que buscábamos era ver este grupo, aquí hay una especie, bueno, una bacteria que se aisló de un panal de abejas, de avispas era, y lo que buscábamos era ver si ese genoma de esa bacteria era diferente o a qué pertenecía. Al inicio creíamos que era el Bidoflavus, por eso lo marqué aquí,
y ya después vimos que no, que parece que estaba como con una especie rarísima ahí, Violacio Ruber. Y igual, cuando yo me di cuenta, cuando yo hice este árbol, yo me di cuenta que no había un árbol de toda la filogenia de Streptomyces, entonces me pareció como útil. Pero ese sí es un análisis bastante cansado, porque ustedes tienen que empezar a descargar todas las secuencias del GenBank, alinearlas, cortarlas, o sea, es bastante tedioso, pero bueno, ahí se hace. Y esa era la parte como teórica, no sé si tienen alguna pregunta. Meme que, nada, ¿ya entendieron todo? ¿De verdad? A ver la... Sí entendí, pero otra cosa es que lo replique. No, replicarlo va a ser fácil, voy a ver. Entonces, vamos a irnos a Mega. Si quieren lo pueden ir siguiendo, si quieren de ahí después ven la clase. Ustedes la tarea va a ser, bueno, los alineamientos están ahí, ya me hacen los que ya he puesto acá, pero realmente si ustedes solo me quieren enviar el árbol con la figura, si la figura está bien explicada, es más, hagan solo eso, me van a mandar solo el árbol, la imagen del árbol con la figura, lean, busquen figuras de artículos científicos para que vean cómo que ponen un árbol, o sea, tiene que ir como una pequeña descripción, ¿verdad? Como es un árbol mostrando la relación de tal grupo taxonómico con tal gen, tienen que poner qué método usaron, ustedes van a poner maximum likelihood, cuánto bootstrap hicieron y bueno, y pueden poner el modelo evolutivo también, como para saber, entonces hicieron maximum likelihood, modelo evolutivo tal, con un bootstrap de tal, y bla, 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 y ponen en los nodos, se muestra el valor de bootstrap, y ya. Y si quieren como marcar con colores algo algún grupo, pues ahí ya queda a decisión de ustedes. Entonces ustedes se van aquí a File, Open a File Session. Yo esto lo tengo No en se la está llave. viendo. Solo No, se ve ¿está la viendo la presentación? Ok, presentación. ya voy a dejar de compartir y voy a compartir todo. Y ahora sí. Ok, vamos de nuevo. Oculto esto ya. Entonces se van a File en Mega. Si lo tienen abierto, lo pueden ir haciendo. Digamos. Le dan Open a File Session. Ay, me equivoqué. Aquí. Bueno, ahí me salieron los recientes. ¿Sí? Y se abren el archivo que yo les di. Entonces aquí le vamos a dar a alinear porque primero lo vamos a alinear. Eh, sí, o sea, si ustedes le dan que sí, ahí lo que él guarda es un archivo, que es un archivo en formato mega, para que después ustedes lo abran y les abra ya el alineamiento. ¿No? Yo no lo voy a guardar porque lo vamos a hacer de una vez. Entonces ya ahí están todas las secuencias. Aquí es súper fácil. Vamos a usar Mozo. Yo recomiendo mejor usar Mozo. Le vamos a dar a alinear el ADN. Y yo no seleccioné nada, entonces él me pregunta si quiero alinear todo. Yo le digo que ok, yo quiero alinear todo. Los valores de gap, estos son valores por default, que los vamos a dar así, pero el gap es como entre más alto sea el valor, el más penaliza que haya un gap en una secuencia, que era lo que así les mostré con Clostal, que quitaba los gaps. Pero ese es el valor estándar del Muscle y lo vamos a dejar ahí. Y el gap extension es que tanto puede extenderse. Al estar súper bajo, deje lo que él ponga los gaps que necesite, digamos, para rellenar la secuencia. Esto ya es como más, esto ni siquiera, esto yo creo que ustedes ni siquiera lo pueden cambiar, ¿sí? Pero eso es como la memoria que utiliza de la RAM. Entonces, en realidad, las computadoras de hoy en día, eso no debería ser ningún problema. Esto no va a durar ni un minuto, van a ver. Entonces, yo le doy OK y ahí dura como, bueno, yo pensé que duraba un poquito menos, pero ahí va. No, ahí va como, va pegando brincos. Y ya lo alineó. Entonces, vean la diferencia. Cómo estaba. Y ahora sí tiene sentido, vean, todas las adeninas, todas las citosinas, toda esta línea. Obviamente siempre va a haber diferencias, ¿no? Acá hay mutaciones, hay cambios, digamos, pero ya se ve mucho mejor que antes. Generalmente una secuencia yo la podría usar así, pero a mí me enseñaron, y de hecho creo que en el libro está, uno generalmente remueve los extremos, porque ya eso, los extremos puede deberse no tanto a los cambios evolutivos, sino al proceso de secuenciación. Dependiendo de la tecnología de secuenciación que usaron, dependiendo, y yo ahora que trabajo como con las casas comerciales que se utilizan para hacer secuenciación de sangre, yo sé que, por ejemplo, la química que compren, el reactivo de química que compren, los primers que compren,
si limpiaron, si purificaron o no purificaron, o sea, todo en el flujo de trabajo puede afectarme a lo largo de la secuencia. Entonces, si por ejemplo, estas de las primeras secuencias de la E. coli puede ser porque está tan estandarizado para E. coli, los más usaron como buenos reactivos, todo, tuvieron una secuencia más larga. Entonces, esos fragmentos que no existen en la otra no es que evolutivamente los perdió, simplemente es que la secuenciación no me dio para tenerlos. Entonces, es muy común como borrarlos, o sea, como que yo podría borrar desde aquí, porque ya, para que quede como parejo. Creo que hay otra forma. Si yo selecciono el primero aquí y selecciono con Shift apretado, ahí me marca todo. Y eso nada más le doy delay. Y ya, y lo hago lo mismo con el otro extremo. Aquí no puedo correr, me da error en línea 48. ¿Cómo? No, que si alguien más, que si alguien no pudo correr porque me da error en la línea 48. Dice que no lo puedo importar porque hay un error en la línea 48. Ahora el archivo. En ese caso, lo que usted puede hacer es, si eso le sale, abren el archivo. Aquí yo tengo que darle control, perdón, clic derecho. Ah, abrir con y voy a elegir bloc de notas o alguna. Generalmente, si le da un error o algo, alguien más lo está corriendo. Háblenme. Yo, aunque se digan que Yo, no. pero me da el mismo error. Ok, vamos a ver Dice qué. que la secuencia no es de la misma longitud Pero cuando ya leyeron el alineamiento o cuando le importaron. cuando estoy Bueno, importando. a mí, exactamente, al importar a mí me da error. ¿Sí me abrió? Yo creo que yo me había equivocado y primero habíamos subido un archivo malo y luego lo volví a subir. Entonces, igual se los voy a subir de una vez y si quieren lo descargan. Voy a revisar que esté el archivo correcto. Puede haber sido eso, que me equivoqué y había dejado un archivo malo. Y ya sé que es que estoy viendo esto desde Zoom. Era este. Y entonces ya debería servirles a ustedes, ¿no? Y ya. Eso no pesa nada, entonces debería dejarlos descargarlos de una vez. Valeria, ¿qué le cambiaste? El 45. Ah, le cambiaste el colchete, fue. Puede que la línea 45 también sea que tiene algo ahí. Tal No vez es que no lo guardaron punto FASTA, porque a mí no me estaba funcionando y no lo había guardado como FASTA. Y puede era eso. ser, puede ser. Yo no lo he descargado, no sé cómo se descarga. A ver, vamos a ver. Y pues tengo que desactivar esto. Sí, eso es importante. Cuando uno, tal vez a la hora de subirlo, él cree que es un archivo de texto. Entonces, Sí, exacto. Entonces lo copian, cuando le dan guardar, le cambian el nombre, le ponen el nombre y punto FASTA y ya. ese es un buen toque. Entonces, cuando él se los abre aquí, ustedes le dan guardar como. Yo lo guardé así, pero me sigue dando el mismo error. Ok, pero entonces, ves que abajo dice TXT. Yo generalmente le pongo todos los archivos nada más, le ponen el nombre, se le puedo poner árbol y le ponen punto pasta y le dan guardar. Y ahora sí debería cargar. De hecho, ese, vamos a, voy a montar ese mismo porque es el que acabo de subir, el que acabo de descargar, digamos. Entonces yo, no, aquí no, porque esto.
Sí, me lo abrió normal, me lo abrió bien, digamos. Entonces, si lo hacen así como les enseñé, debería funcionar sin problemas. Intenten un toquecito, agarrar agua. ¿Pudieron? Y ahora sí. Y ahora sí. Ok, genial. Entonces, sí, con esos archivos, así es. Uno siempre se equivoca. De hecho, antes era más como con los nombres, digamos. Cuando hagan el de ustedes, pueden hacer como aquí en el editor de texto, ustedes le dan buscar, reemplazar y reemplazan los espacios por guiones bajos y los puntos. Eso les va a ayudar bastante. Entonces, ahora sí van a alinear de nuevo, nada más aquí rápido. Ay, te alineé con eso. No hay que cambiar nada, ¿verdad? Nada más darle a Amazon que los links. Correcto. Caray, pero me es diferente al suyo. Pero ya saben, pueden cortar o pueden dejarlo así. Yo definitivamente creo que, o sea, metodológicamente hablando, mejor cortar. ¿Dónde corta? Ya eso sí es como, a mí es donde usted vea que mejor, o sea, podría cortar aquí, dejo un espacio. Al final la pérdida aquí es menor que en las otras, digamos. Entonces, yo igual los extremos lo podríamos cortar aquí, que quede totalmente todo parejo, por ejemplo. No debería haber diferencias, digamos. Pueden hacer el ejemplo ustedes si les da la curiosidad. El mío quedó un poco diferente. Te quedó un poco diferente. Bueno, pero es que este es el final, Sí. ¿verdad? La base debería darse muy Ok. similar. Tanto inicio, más bien, si te quedó como así. Lo que puede ser es que él lo coloca donde le dé gana, pues ya vi ahí que él le hizo de una manera y a mí me hizo de otra. Ujú. O sea, O el sea que, mismo, pero quedó como Sí. que en la pantalla. sí, donde se corre. Sí, o las secuencias están al revés, tal vez primero ahí, o sea, aquí te pueden desacomodar también. Eh, Ok. ¿Cómo fue que hizo eso de cortar? bueno, lo marcas con el mouse, o por ejemplo, yo le doy aquí, si quiero desde aquí, y aprieto Shift y marco el último, y le das suprimir o delete, que está el botón de arriba a la derecha, que dice del o Pero, super. pero ¿cómo sé dónde tengo que cortar? Ok, eso es el punto, digamos. O sea, generalmente uno corta hasta donde todo está parejo. Bueno, aquí me faltaron estas, por ejemplo. Porque vea que siempre, es que ya creo que puedo volverme con control Z, ¿no? ¿Sabes? Ajá. Eso es lo que les trataba de explicar, ¿verdad? El largo de la secuencia, o sea, que aquí haya faltantes, esto ya no se debe a algo evolutivo, se debe a la tecnología de secuenciación. Entonces, Ok. yo con estos caracteres, o sea, puedo estar metiendo información que no va a ser evolutiva, pero el algoritmo no sabe que realmente eso no se debe a eso. Entonces, yo lo que hago es intentar emparejar. Por ejemplo, aquí tal vez no cortaría porque sí veo que aquí hay todavía regiones constantes. Entonces, este gap sí puede ser un gap real. Donde ya yo veo que empieza a ser como error, probablemente a partir de aquí, porque ya no hay alineamiento, por así decirlo. Ya probablemente desde aquí es que ya eso se debe a un error de secuenciación. O sea, hay secuencias más largas que otras porque la secuenciación fue mejor. Pero es un poco arbitrario, o sea, eso sí definitivamente es arbitrario, digamos, pero no, así me lo enseñaron a mí. Y en los libros, si lo leen, probablemente les dice nada más que hay que emparejar. O sea, que hay que hacer el trimming de los extremos, intentar emparejarlo. Entonces, igual ustedes van a ver, como le digo, hagan el ejemplo. Córranlo así, córranlo cortado, sin cortar, y van a ver que no va a haber diferencias. Y eso se corta solo en los extremos, digamos, en las partes Ajá. centrales, ahí no.
Exacto, porque las partes centrales ya sí deberían, esos gaps, esos huecos sí ya deberían ser por un origen evolutivo. Con los extremos es porque la secuenciación va secuenciando y conforme va llegando al final ya se pierde la señal. Entonces ya no logra secuenciar tanto. Entonces, una vez ustedes tienen el archivo ya así bonito, alineado, cortado, esa es la parte de cortar, tenemos varias opciones. Lo primero es, yo lo puedo exportar como un FASTA. Si yo lo exporto como un FASTA, voy a tener el mismo archivo, o sea, que tenga un inicio, pero ya está alineado y cortado. O sea, entonces me sirve para utilizarlo también, digamos. Entonces, bueno, yo no lo voy a descargar, pero ustedes le pueden dar aquí en Data. Esos tipos de archivos lo pueden descargar como Mega, entonces solo lo abriría Mega. Y el Nexus era el formato que usaba MrBase, el programa viejito de hace muchos años, que creo que todavía incluso hay investigadores muy old school que lo usan, pero no tiene ningún sentido usarlo. Ustedes pueden hacer árboles hoy en día en todo lado, creo que hasta en R ya hay librerías para hacer árboles. Bien. Mega es muy bueno, digamos, o sea, porque este es Mega 11. Imagínense cuántas versiones no han pasado, entonces todavía se sigue usando bastante. Podemos salvar la sesión. Yo le doy aquí y me va a guardar un archivo también, o sea, en formato Mega. Ahorita yo nada más voy, si yo, si no, es que todavía no. Como que oculta, si disminuyen todo, les va como a ocultar la pestaña. Creo que era aquí. Ajá. El Mega tiene como dos paneles. O sea, como el La principal. extensión es más file. Perdón. La extensión es más file. Ajá, el de Mega En creo que la- es una de las extensiones. Ahorita lo vamos a exportar como un. Exporté yo, podemos es que la exportarlo. única que me dejó guardar el programa. El de guardar. Ah, sí, pero es como para guardar la sesión. Pero por ejemplo, yo lo puedo exportar en un formato FASTA. Ah, Lo ok. voy a, lo voy a tirar aquí en. Mañana ya, Maya. Ustedes le van a poner árbol, pero yo siempre para diferenciarlo le pongo line. Ya él abajo dice punto FASTA, entonces no tengo que poner punto FASTA. Para yo saber cuál es el que está alineado y cuál es el que no está alineado. ¿Ya? Entonces yo lo guardo así. Entonces ahora nos vamos de vuelta al panel de Mega principal. Yo le puedo dar aquí meter los datos, la sesión, y yo le puedo dar entonces digo que me importe el árbol alineado, el que yo ya alineé y corté. Yo le voy a decir que quiero analizar. Yo ya no quiero alinear, ya alineé. Él me pregunta como si es ADN o si es proteína, bla, bla, bla. Todo esto ustedes lo pueden hacer exactamente igual, pero con secuencias de proteínas. Si alguno quisiera hacer el árbol con proteínas, puede hacerlo, digamos. Y le damos OK. Entonces él me pregunta, ¿son nucleótidos que codifican para una proteína? Teóricamente no, porque el ARN ribosomal se queda como ARN pegado es un complejo riboproteico, ¿verdad? El ribosoma tiene sectores que son solo ARN, esa es una sección de solo ARN. Entonces, yo podría darle que no. Y ya los datos los tengo aquí. Si le diera que sí, él me va a preguntar qué tipo de dato es. Entonces, si ustedes usan proteínas, que eso sí está en la presentación. Era como ¿ves? Pueden ponerle si es de mitocondrial vertebrado, por ejemplo, si lo hacen con humanos, con el COI o con cualquier organismo con el COI, entonces eligen aquí vertebrados y bla, bla, bla. Eso le ayuda a él probablemente a buscar mejores modelos evolutivos para el tipo de datos. Pero entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el modelo evolutivo. Entonces yo lo doy aquí en modelos. Quiero buscar el mejor modelo para ADN o proteínas. Me dice que si quiero usar los datos que tengo actualmente en el tablero, entonces que se llaman, tienen que revisar el nombre, nada más, le doy que sí. Y aquí igual lo dejan todo igual, nada más, aquí ese es como el número de procesadores, lo voy a hacer por Maximum Likelihood, el Neighbor Journey siempre es el que más se usa, también está sí, esos son otras metodologías de agrupamiento de cladogramas, pero no, el Neighbor Journey es como el más usado.
quiero usar todos los sitios, por ejemplo, podría usar solo lo del codón, el tercer codón, así, pero no, o una región nada más, pero no, le voy a hacer que use todo y le damos OK para calcular el modelo evolutivo. Entonces ahí ves, cuando uno tiene una computadora que tiene múltiples procesadores, él utiliza un procesador para ir probando cada uno de los modelos, a ver cuál tiene el criterio y calcular el criterio de acá y todos los criterios. Entonces aquí igual, el modelo que me dijo que es el TN93. Y ustedes ponen TN93 en Google, les va a salir el nombre del modelo. Ah, pues Tamura Nei se llama, 93. Entonces, ya ahora sí, cuando yo me voy aquí, ya yo sé cuál es el que tengo que usar. Entonces, yo ya ahora sí me voy a filogenia. Me voy a filogenia, le voy a construir un árbol por maximum likelihood. Quiero usar esos datos que son los alineados, el árbol, le doy que sí. Y aquí pues él me dice que no quiero probar la filogenia, que solo me tira un árbol. No, yo le voy a decir que quiero hacer el bootstrap. 500 va a durar mucho, entonces voy a ponerle 100 para que no dure tanto. El modelo ya sé que está Muranei, pero ahí va a haber más modelos. A veces sale Kimura 2 parámetros para los datos de ITS, por ejemplo. El GTR es muy, muy común para datos bacterianos. En realidad, no sé por qué ahora tan salió el Muranei, pero bueno. Y aquí lo que le voy a poner es la distribución gamma, porque el modelo me decía que tuviera que se la tenía que poner. Eso se lo dejo ahí. Y ya le damos OK. Y ahí ya debería generar el árbol cuando termine. Y el mejor modelo, El, escoge que tiene mejor eh, acá y era. el que tiene menor, ajá. Ay, bueno. El menor valor de acá y es mejor modelo. Mi compu ahorita está dándola porque tengo como todo abierto, digamos. O sea, tengo como 10.000 pestañas, tengo el Zoom compartiendo, pero probablemente tal vez el de ustedes vaya un poquillo más rápido si lo están haciendo. Se va a cerrar cosas. No sé cómo no ha explotado. ¿Sí? ¿Alguien más la está corriendo? Pongan una manita, aunque sea, para ver Yo corrí, pero me salí una vez, no sé si algo hice mal. el árbol. Ya tengo el árbol. Sí. Yo sí lo estoy corriendo. Yo también. Compu está saturada, por eso va lento, pero una compu rápida, pues lo va a correr más rápido, digamos. O sea, eh, y te salió No, todo. sí hice algo mal porque la mía es lenta. Volvió para eso, ¿no? Sí. 30. Da 30 réplicas de 100, por ejemplo. En realidad no es tan lento, pero cuando uno hace el Mr. Base, me acuerdo, uno le ponía 1 millón de generaciones. Con Bootstrap, cuando hago máximo análisis, yo creo que yo le pongo como 10.000 Bootstrap. Pero yo no lo corro en mi compu, digamos. Yo eso generalmente lo corro en un servidor, en el servidor del Centro Nacional de Alta Tecnología. Una pregunta, Sí, el rate y patrón era gamma. ¿O ajá. cuál era el último? Solo ¿Cuál? gamma. El G. Era G. Ajá. A ver, La I habla de sitios invariables. Si el gen que yo estoy metiendo tiene, o sea, como que evolucionan distinto.
Cuando uno puede hacer, como les digo, ustedes lo van a hacer con un solo gen, pero yo puedo hacer árboles pegando muchos genes juntos. Pues obviamente ahí siempre probablemente es que te salva que son sitios invariables porque cada gen evoluciona a una tasa distinta. Y los árboles más grandes, digamos que son así como es que ya ahora, digamos, lo que se está haciendo son como los filogenómicos, que uno agarra un set de genes muy grandes, digamos, todo el genoma. Que por ejemplo sería como una forma de un GWAS. Lo que pasa es que el GWAS usa igual SNPs en todo el genoma, digamos, porque el genoma humano es muy grande. Pero usted puede agarrar 100 genes de copia única conservados, concatenarlos, que concatenar es pegarlos nada más uno tras otro y hacer ahí las tasas y calcular el árbol en base a eso, digamos, y te da como información más segura, por así decirlo, de si de verdad una relación se mantiene. Un gen, es que el problema de un gen, o sea, hay genes que se han utilizado y que funcionan, pero de un único gen no representa lo que está pasando en todo el genoma, ¿verdad? Incluso 100 genes tampoco, pero es una muestra más homogénea distribuida alrededor de todo el genoma, entonces da una mejor idea. Ya con ese árbol ya terminamos. Ahorita les enseño a exportarlo. Uno lo puede editar. Realmente yo nunca edito en Mega. Realmente hay una, por ejemplo, si ustedes quieren como ponerle colores y sí, o a ramas del árbol o así. eh, yo he hecho esos dos árboles que les enseñé, los dos últimos, los más grandes, yo los edito aquí en esta herramienta. Lo malo de Idle es que es gratis, pero usted no puede guardar los cambios. Entonces, digamos, todo lo que usted haga en el árbol tiene que descargarlo de una vez, porque si usted pierde la página, perdió el archivo. Entonces, y esos árboles, yo me acuerdo que yo dejaba la compu encendida como una semana para que no se me borrara, porque era tan grande el árbol que duraba días terminando de editarlo. Pero, por ejemplo, ustedes pueden pegar el archivo aquí. Ahorita les enseño a generar archivo y lo vemos ahí rapidillo para editarlo. También hay otros, hay uno que se llama Pictree, que ese es como bastante utilizado también, yo lo usé en algún momento. Y ese también es para editar árboles, tienen que aprender cómo atravesarlo, igual no tienen que subirlo editado, digamos, lo pueden editar hasta en Paint si quieren, o sea, pero hay otros que son como más utilizados para ver los análisis, digamos. Pues, ¿alguien más lo corrió? Dos manitos. Bueno, ya va a terminar y vamos el árbol y ya terminamos. Pero entonces la tarea no es con este árbol que estamos haciendo. No, tienen que buscar ustedes sus secuencias. No tienen que ser muchas, o sea, yo diría que más de 5, por lo menos. O sea, la idea es como que intenten contestar una pregunta, pero si usted quiere hacer, no sé, lampreas, o sea, especies de lampreas, y agarra, sí, 5 especies de lampreas y me hace el árbol, todo bien, meta un outgroup, no sé qué es más, no sé qué está fuera de una lamprea, digamos, que probablemente sea más algún bicho ahí raro, no vertebrado. Pero sí, hagan ustedes, busquen sus secuencias. Por eso les puse como mi número, para que puedan estarme molestando ahí. Les contestaré probablemente hasta la noche, pero a veces contesto rápido, depende. Pero como para intentar ayudarles. Y entonces pónganse creativos, nada más ves. Entonces aquí está el árbol, es exactamente el mismo que ya les había enseñado. Entonces, de hecho, aquí subió incluso el bootstrap. Está un poquillo mejor. Pero ese es el taxon names. Eso es como el tamaño del. Yo lo puedo hacer más grande, le puedo cambiar la fuente. Este es el estilo del. Claro, a mí me dio exactamente igual, pero duró como
como 5 segundos en hacerse. Mi compu yo no la he apagado como en 4 días también, o sea, la RAM debe estar súper saturada, entonces eso pasa, generalmente no dura tanto. A mí cuando yo estuve haciendo el ejemplo me duraba 1 minuto, digamos, también. No sé por qué ahorita duró tanto. Podemos variar, por ejemplo, el largo de las ramas, a veces eso sirve para separar aquí los nodos, para poder ver mejor los números, el alto del árbol también, ustedes lo pueden ahí como editar un poquito. Entonces, por ejemplo, yo creo que uno puede seleccionar un outgroup. Él ya seleccionó automáticamente este, pero yo lo podía cambiar. Lo que pasa es que si lo cambio, se va a generar una cosa ahí muy rara que no tiene sentido. Y aquí. Sí, yo creo que en realidad ya este árbol, por ejemplo, bueno, ahí lo dejé como torcido, pero vamos a enderezarlo. Sí, yo le doy aquí File. Si yo exporto un Newick es el formato de archivo que leen los árboles, digamos. Entonces, si yo exporto un Newick, yo le tengo que poner que quiero, más que todo lo que me importa es esto, pero puedo marcar las dos, el largo de las ramas, digamos. Porque si no lo va a hacer como todo recto. Es decir, una rama más larga que otra trata como de estimar tiempos de derivación. Si me lo hace todo recto, no me da tanto sentido, digamos. Pero lo que más me importa es como el ver el clado y ver los bootstraps. Entonces yo le doy OK. Entonces él lo que me da es como el formato del texto. Entonces es un texto, de hecho. Entonces yo igual aquí podría guardarlo. Y lo voy ahí arriba como en el casetcito este. Y lo que hago es que le pongo árbol.mwk. Entonces lo guardo. Y vean que la herramienta que yo les dije, por ejemplo, yo les puedo poner el texto. Entonces quiere decir que si yo copio esto, debería funcionar totalmente igual a si subo el archivo. Vamos a probarlo. Vea que lo que está diciendo es como vienen como los nombres de las bacterias y viene como el largo y de las ramas y el largo del bootstrap. Pues si yo pego eso ahí y yo le doy cargar, él debería mostrarme el árbol. ¿Ves? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo que darle a este bicho, le doy, uy, le doy aquí en Tree Structure, le doy Reroot de aquí, o sea, esta es la raíz del árbol, porque este es el outgroup, entonces ya lo acomodó. Después, si yo me voy aquí a avanzados, yo puedo ponerle que me muestre el bootstrap. Entonces le doy display, él me lo puede mostrar, por ejemplo, en círculos. Entonces me dice el rango, ¿ves? Yo aquí le podría poner solo los que sean más de, ay, me pasé. Eso es como 0.7, por ejemplo. De 0.7.1, ahí me tiró warnings. Y, por ejemplo, yo puedo decirle que no sea símbolo, sino que sea en color, en texto, perdón, o que sea en color, por ejemplo. Entonces, y ahí puedo poner como los rangos. Entonces, si yo no quisiera como el texto. También, por ejemplo, si yo me voy como a las ramas, por ejemplo, este yo quisiera como, puedo ponerle un color. Entonces yo le puedo poner a ese color, va a ser el del outlook. Y él le va a poner el color a al bichillo. Entonces yo podría ponerle por colores. Entonces yo marco todos estos como enteros y le pongo otro color al otro, digamos. Y aquí también uno puede subir un set de datos, que eso fue lo que yo hice como para poner el número de genes de resistencia. Entonces ustedes le dan aquí datasets y suben un set de datos asociado a cada bichito. Entonces, por ejemplo, si quisieran ver el número de veces que tiene una proteína o el efecto que tuvo esa proteína en algo. Entonces, pero como les digo, para la tarea nada más, si ustedes me suben este árbol, o sea, un pantallazo, o lo exportan, aquí hay una parte que dice como, es que esta barra me estorba. Pero si ustedes dan aquí imágenes y los salvan como un PDF o como un PNG y me suben ese árbol, ya es suficiente. Solo quiero que pongan el árbol y más que todo la figura, la verdad. O sea, yo sé que en las instrucciones dice como tantos puntos, tal cosa, tantos puntos, pero o sea, si me suben el árbol y la figura está bien descrita, y entonces ya con eso se las vale. Listo.
Entonces, si no tiene más preguntas, podemos dejarlo hasta aquí. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Cualquier duda, ahí me avisan. Ya les estaban tratando de entregar como las tareas que tenía pendientes. Creo que solo les debo una tarea, creo. La última, la de la semana pasada. Si tienen dudas ahí, igual me avisan. Cualquier cosa. Ahí tiene mi número. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Brad, yo tenía una pregunta. Dime, Kevin, claro. ¿Usted cómo hizo para obtener esa, digamos, que ahorita como que obtuvo la información del árbol, pero como escrito? No sé, ¿cómo obtuvo eso? Te vas aquí. No, mentira. No estoy viendo pantalla. Ah, cierto, dejé de compartir, perdón. Y aquí, yo le doy File, le doy Export, el Current Tree. Le tengo que marcar que quiero el largo de las ramas y que quiero los valores de Bootstrap. Le doy OK y aquí me tira el texto. Entonces Ok. lo puede copiar y pegar en un bloc de notas o le puede dar aquí, donde está el casetcito. Y ahí Ujú. puede guardar como un archivo. Nada más le pone al final del nombre del archivo .nwk. Yo lo jalé así a iTunes y se ve lo más fans. El collage. ¿Sí? Entonces eso le ayuda como a tener el árbol. Ya usted lo puede editar en cualquier programa. Y al final, de hecho, uno después ya lo exporta como PDF y lo edita en PDF también ahora. Pero sí. Entonces, ¿Y cuál fue la página en la que se metió para modificarlo? y se llama iTool, que es como Interactive Tree of Life. Aquí está. ¿La ven? Sí, aquí arriba a la izquierda. Se pone iTool y ya le sale. Y nada más le da a subir árbol ahí. De hecho, creo que nunca lo he abierto, pero creo que uno ahí puede ver el árbol de la vida. Yo le doy ahí, debería tirarme como un arbolote. Ujú. Me da un ejemplo. Entonces uno podría hacerlo así, como ponerle color a los nombres de los grupos. Y los bootstrap ponerlos más bien en círculos. Para... Ah, ¿por qué no me deja? ¿Cómo ver más bien? Ah, no puedo acercarme, no sé por qué. Como que mi compu ya está. Listo, ya lo logré. Pero sí. Bueno, ahí lo pueden revisar. Sí, no sé qué le pasa. Pero es ahí te va a mostrar el de arqueas, eucariotas y bacterias. Pero sí, ahí lo pueden subir. Ves, y aquí tienen, por ejemplo, datasets que uno podría mostrar. No sé por qué se me fue hasta arriba, pero esas barras, por ejemplo, suave, para ver qué fue lo que pasó aquí, que ve como voy a reiniciarla, no, voy a reloguear aquí. Ese ejemplo está bonito. Como un ejemplo de lo que usted puede hacer, por así decirlo. Una forma de ocultar esto. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a datasets, ya él tiene unos. Entonces, por ejemplo, ahí hay bichos, hay bacterias. Las arqueas son los verdes, las rojas son eucariotas y todas las moradas son bacterias. Entonces, si yo activo esta barra, él me va a mostrar los tamaños de los genomas. Entonces, obviamente, los eucariotas tienen tamaños más grandes. Ya las bacterias más chiquitos y ahí están las arqueas. ¿Qué otros set de datos tienen aquí? Tiene la fecha de publicación del genoma, por ejemplo. Yo podría ver esto. Entonces ahí te pone, en el 2000 tal se publicó ese genoma. Y el número de dominios por genoma. Probablemente los eucariotas igual van a tener mayor número de dominios, son genomas muy grandes. Entonces ustedes pueden subir los datos y hacer grafiquillos así, si en algún momento tienen que hacer uno. Sería. Brad, una pregunta. Esto ahí decía que se puede hacer como individual o en parejas. Sí, pueden hacerlo si lo hacen en pareja, me hacen un buen árbol, nada más. O sea, que se note que lo hicieron entre dos. Y si lo quieren hacer solos, o sea, pues también, digamos, o sea, pero pueden hacerlo en pareja, realmente. Pueden subirlo en pareja, pongan el nombre de los dos, nada más. Pero entonces, si lo hacen solo, bueno, es que ya no puedo, ahora yo les pongo un mensaje, entonces, para que todos queden enterados, digamos, pero sí,
De, si lo hacen en pareja, nada más intenten ponerlo un poquillo más, si lo quieren dividir entre dos, pero todo bien, o sea, sí lo pueden hacer en pareja, si quieren. Como más secuencias, dice usted, como descargar y agregar al árbol. Sí, o sea, no me pongan, les dije mínimo 5, digamos, o sea, si lo hacen en pareja, nada más no me pongan mínimo, digamos, o sea, que se note un poquito nada más de que se esforzaron, de que si eran dos, se esforzaron un poquito más. Tampoco van a hacer un árbol ahí de 20 secuencias, o sea, no, o sea, pero la idea de hacer un árbol no es, o sea, puede ser solo el árbol, pero nada más intenten como contestar una pregunta que les interese, digamos, por ejemplo, a usted que le gustan los bichos marinos, o sea, algo que a usted le interese, ¿verdad? ¿Qué está más cerca de qué bicho? Aunque un artículo ya probablemente usted lo encuentre, intente replicarlo usted, intente replicar en lo del artículo, en los mismos artículos le tienen que poner el nombre de las secuencias, entonces usted agarra el código y lo pone en Gimbank que ahí le va a salir, entonces nada más eso, pero Pero digamos, si puedo trabajar con moluscos, entonces, es que. sí, sí, claro. O sea, busque un gen que se haya usado, que se usen moluscos en filogenias y agarre ese gen y busque los moluscos que usted quiera, o sea, los que le interesen, ponga varios ahí, intente y ponga otros bichillos nada más para que el árbol tenga como outgroup, digamos, como algo que esté relacionado con los moluscos. Y ya, y el árbol, listo. ¿Sí? Listo, bueno. Muchísimas gracias. No, con gusto. Como cierro esto, ya se me perdió la barra. Y bueno, chao. Voy a darle salir.